Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Vámonos ahora con mi querido Francisco Abundis. Entiendo que te refieres hoy, Francisco, a la encuesta cara a cara sobre uno de los temas que continúa en la agenda nacional, el COVID-19. ¿En cuántas facetas estamos observando este fenómeno de la pandemia todavía, Francisco? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, esta es una serie ya que la vez que nunca pensamos que iba a ser tan larga, porque pues yo creo que cuando esto empezó nadie sabía cuánto iba a durar, nadie sabía cómo reaccionar, y me refiero tanto a gobiernos como sociedad. Y lo que tenemos es pues una serie ya casi de 3 años, digamos en 2 mediciones más 3, ya serán 3 años. Empezamos en marzo del 2020 y pues hay algunos patrones que observamos en esta serie, que por cierto ahora en la Conferencia Mundial de Opinión Pública se presentaron varios estudios de esta naturaleza, porque pues esto fue un tema de dimensión, ¿no? Como sabemos, mundial. Entonces, viendo casos como algunos casos europeos, el caso de Australia, el caso de Japón, ves que hay 2 tipos de efecto básico. Hay básicamente es un cuestionamiento a los gobiernos, y pues hay 2 posibilidades, ¿no? Uno, que el gobierno se fortalezca y tenga mejoren sus niveles de aprobación, y el otro es que se debilite, que sea muy cuestionado, que se ha cuestionado el rol. Y como para esto pues no hubo un protocolo, literalmente todos los gobiernos tocaron de oído, ¿no? Y cada uno tuvo un comportamiento distinto. Entonces, bueno, te doy lo que pasó en México, básicamente. Cuando preguntamos sobre cómo fue la gestión o cómo manejó el gobierno del presidente López Obrador el tema de la pandemia o del COVID, 77% dijo que lo había hecho bien o muy bien. En el caso de la Secretaría de Salud, 74%, en el caso del promedio de gobernadores, 71%, y en el caso de presidente municipal, 67%. Lo interesante de estos números, Ricardo, es que en el caso del presidente, por ejemplo, este nivel de aprobación es más alto que el que tienen de su gestión en general, es decir, están aprobando esta gestión con un mayor porcentaje. Cuando lo vemos en serie, vemos que el presidente empezó con niveles de aprobación. Digamos, hubo una primera parte, recordarás, cuando INEGI suspende el censo, y nosotros como investigadores también tenemos que salirnos del campo entre marzo y julio, y esas son mediciones telefónicas que son difíciles de validar o de comparar. Pero si ves la primera medición cara a cara en vivienda en agosto del 20 o en octubre del 20, era de 56%, 59%. Dura así hasta marzo del 21, y ahí empieza a subir ya a niveles de 65%. Para junio y julio del 21 ya está en 70%, enero, febrero del 22, 73%, y ya prácticamente todo el 22 se la pasa en niveles de 78, 77% de la aprobación de la gestión del presidente, que otra vez está por arriba de su propio récord digamos, de su gestión en general. En lo que se refiere al comportamiento público, si la gente tiene temor o no de ser contagiado, prácticamente desde que empezó la epidemia, desde marzo del 20 hasta septiembre, octubre del 21, la gente reportó tener miedo. En el nivel más alto, julio del 20, febrero del 21, cuando estaba la crisis sanitaria, pues era evidente, y la tasa de contagios era alta, y esto cae hasta diciembre del 21, enero, febrero del 22, se empiezan a cruzar ahí ya las curvas, y ahora la curva prácticamente se invierte,
y ya estamos en niveles de 65% de la población que no tiene miedo y 35% que sí, cuando veníamos exactamente de la situación inversa, y esto pues básicamente sucede cuando empiezan los programas de vacunación con mayor alcance. Luego preguntamos, digamos, es importante medir el comportamiento público porque en una pandemia importa mucho, pues si la gente coopera o no, si se va a poner una mascarilla o no, si se va a vacunar o no. Entonces, en muchos países se hicieron este tipo de preguntas. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el uso de cubrebocas en espacios públicos al aire libre sea voluntario? De acuerdo, niveles desde el principio, abril y mayo del 22,73%, mayo-junio del 22,72%, finalmente nuestro último dato es octubre del 22,75%. Y finalmente, digamos, cómo han ido cambiando estas medidas, preguntamos, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el uso de cubrebocas en espacios cerrados donde exista una sana distancia sea voluntario? Niveles de acuerdo del 67%. En general te diría muy buena actitud hoy día por parte de la población, cero temores, o bueno, no cero temores, digo todavía 35% de la gente cree que se puede contaminar, y pues de estos dos patrones que te señalo sobre qué pasa con la autoridad, pues parece que en este caso tanto gobierno federal como gobiernos locales se vieron fortalecidos en su toma de decisiones, Ricardo. Como siempre, gracias, mi querido Paco. Te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. Ricardo, estar contigo. Francisco Abundis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.